Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 11:58 de este 17 de junio de 2026, damos inicio a la 22ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto, por lo que le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilches. Presente, secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Únicamente para solicitar su anuencia para agregar 23 acuerdos en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Muy bien. Le pido, secretario, tomar la votación correspondiente con las modificaciones. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación ya precisada. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria con fecha 1 de junio de 2026, por lo que, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 21ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Muy bien, secretario, vamos a desahogar el punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 2 bloques de proyectos de resolución. El primero corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este primer bloque. Si me lo permiten, iniciaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Mejía Ayala, por favor. Gracias, señor secretario. En este bloque emito voto disidente en los recursos 10.160, diagonal 25 y 5.980, voto que he realizado de manera reiterada, basado que en conforme a la normatividad que establece que si bien es cierto el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión son derechos protegidos, su ejercicio debe armonizarse con el respeto a los derechos de las demás personas y con el deber constitucional y convencional de formular peticiones y solicitudes de manera pacífica y respetuosa. Y a favor de los demás recursos que integran el bloque, emitiendo diversos votos particulares, los cuales se envió vía correo electrónico a su secretaría. Gracias. Gracias, comisionada. Se toma nota también del sentido de su votación remitido vía correo electrónico. Comisionada Morales Martínez, por favor. Gracias, secretario. Voto a favor de los proyectos del bloque, con excepción de los recursos de revisión 13.240, diagonal 2025, y 4.605, diagonal 2026, respecto de los cuales emito voto particular bajo las consideraciones que fueron previamente remitidas a su correo electrónico. Gracias, secretario. Gracias, comisionados. Toma nota también del correo electrónico. Comisionado Parra Noriega, por favor. Gracias. A favor de los proyectos, emitiendo los votos particulares que también fueron remitidos a la Secretaría Técnica mediante correo electrónico. Gracias, comisionado. Se toma nota. Comisionada Ramírez Peña, por favor. Gracias, señor secretario. En este bloque estoy a favor de todos los recursos. Solamente emito votos particulares, los cuales han sido enviados ya a su secretaría mediante correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Se toma nota también del sentido de su votación. Comisionado presidente, por favor. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución listados en el bloque. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito darle cuenta de que se aprueban por
Mayoría de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 10.160 y 5.980, en virtud del voto disidente registrado por la comisionada Mejía Ayala. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, con el registro de los votos particulares remitidos vía correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, omitir su lectura y tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo y último bloque. Comisionada Mejía Ayala, por favor. A favor, secretario, emitiendo un voto particular, el cual también fue remitido a su secretaría. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez, por favor. Estoy a favor de los recursos. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular al recurso 2317 de este año por los motivos expuestos en el correo electrónico remitido a la Secretaría. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos de este bloque, haciendo un voto particular, el cual fue remitido también a la Secretaría, vía correo electrónico. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este segundo y último bloque, con el anuncio del voto particular remitido vía correo electrónico por la comisionada Mejía Ayala, el comisionado Parra Noriega y la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Muy bien, secretario, vamos a desahogar el punto 5, relativo a la aprobación de 2 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio se derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión. Por lo que le pido, secretario, nos informe los acuerdos que se listan y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos que estén sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado se somete a su consideración 2 acuerdos que proponen imponer 16 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 15 amonestaciones públicas como medida de apremio dirigidas a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro del Poder Ejecutivo, una amonestación pública. En los municipios, 13 amonestaciones públicas. Y en los organismos de agua municipales, una amonestación pública. El segundo y último acuerdo corresponde a la imposición de una multa como medida de apremio dirigida al titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Nopaltepec, correspondiente a una multa de 150 veces el valor de la UMA, que en el año 2026 asciende a una cantidad de 17,596 pesos con 50 centavos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido tomar la votación de los mismos. Comisionadas y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 2 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 2 acuerdos en los términos propuestos. Le pido notificar y ejecutar las medidas de apremio aprobadas por este pleno, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Por lo que le pido, secretario, que nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tomen la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, de conformidad con la modificación realizada a nuestro orden del día y el listado previamente circulado, se somete a su consideración 23 acuerdos, en los cuales se propone determinar como improcedente la solicitud realizada en el expediente del recurso de revisión 3926, visible en el numeral 16 del listado previamente circulado, y decretar como procedente las 22 solicitudes restantes. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 23 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 23 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto, por lo que le pido darnos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en la sesión próxima pasada.
Muchas gracias, secretario. En asuntos generales no tenemos enlistado ningún tema, por lo que, siendo las 12:08 de este 17 de junio de 2026, damos por concluida la 22ª sesión ordinaria del Pleno, deseando a todos y todos muy buenas tardes.